Món Científic, qualitat d'ensenyament. Hola, te saludo desde Món Científic. Hoy vamos a ver biología. El tema de los virus. ¿Por qué no mueren los virus? Espero que después de este vídeo te pueda responder a esta pregunta. Adelante. ¿Qué son los virus? Los virus son agentes infecciosos de aproximadamente 20 a 300 nanómetros. Son inertes, es decir, que están muertos. Esto en el medio extracelular, fuera de una célula. Se replican solo en células vivas y su parasitismo es a nivel genético. El ácido nucleico viral es capaz de programar a la célula infectada y así sintetizar las macromoléculas necesarias para su progenie viral. Aquí te presento una imagen de la vida cotidiana, un gesto común y corriente, darse la mano. Fíjate que cuando nos damos las manos estamos intercambiando, además del saludo, el cariño o aprecio, millones de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, ácaros, etc. Y si has pasado por un parque, por un jardín, seguro que también tendrás algunas, no sé, puede ser polen, etcétera, etcétera. Entonces, toma en cuenta que cuando entramos en contacto con el medio ambiente, pues estamos expuestos a diferentes agentes. Uno de los virus que más se conocen es el coronavirus, que está tan de moda, desgraciadamente, debido a la pandemia que estamos sufriendo. Quiero que sepas que al ser tan pequeños, es muy fácil su propagación. Simplemente por el hecho de hablar, estamos eliminando micropartículas en donde se encuentra presente este virus. Entonces, fácilmente puede introducirse por las fosas nasales y de esa manera llegar a las vías respiratorias, aunque los estudios dicen que puede provocar diferentes cuadros en diferentes personas. Hay personas que se han infectado, se han curado y vuelven a presentar síntomas de la enfermedad. Aún hay mucho que averiguar. Ahora te voy a explicarme con un gráfico bien para que conozcas la estructura del virus. Bien, tal y como te dije, te iba a presentar la estructura de los virus. ¿Por qué te presento primero los ácidos nucleicos? Porque todos los virus contienen ADN o ARN. Te recuerdo que ARN significa ácido ribonucleico y está formado por una cadena de nucleótidos que presentan 4 bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina y como base nitrogenada característica el uracilo. ¿De acuerdo? Eso significa que el ADN no puede tener uracilo. En el caso del ADN significa ácido desoxirribonucleico. Sabemos que está formado por una doble cadena de nucleótidos de orientación antiparalela. Sus bases nitrogenadas son la citosina, guanina, adenina. Y como base nitrogenada característica, la timina. Eso significa que el ARN no puede tener timina. Dentro de los virus, en su clasificación, que más adelante hablaremos también de ello, vamos a reconocer a los ARN virus, que son los que tienen ARN, y los ADN virus. Y tanto para el ARN virus como el ADN virus, puede existir virus que sean de tipo monocatenario o bicatenario. Una vez que ya sabemos que los virus pueden tener o ARN o ADN, te voy a presentar más o menos la estructura para que la puedas ver. Aquí tenemos dos gráficos de dos tipos de virus. Todos los virus tienen siempre una cápside. La cápside es una cubierta proteínica que protege el material genético. Esto puede ser ARN o puede ser ADN dependiendo del tipo de virus. ¿Ves? Aquí tiene también su cápside y este es su material genético que está protegido. Hemos dicho que la cápside está formada por proteínas. Cada bolita sería una subunidad y se llama caxómero.
En algunos casos se habla también de la nucleocápside. ¿Qué cosa es? La nucleocápside estaría formada por la cubierta proteínica más el ácido nucleico, todo este conjunto. ¿De acuerdo? Podemos tener básicamente dos tipos de virus dependiendo de su composición y las capas que poseen. Así tenemos el virus desnudo, que es el virus que no presenta ninguna membrana externa, solamente tiene la cápside y el material genético. El virus envuelto sí tiene una membrana de tipo lipoproteica, es decir, si recuerdas en citología cuando se habla de membrana celular o membrana plasmática, tiene una naturaleza fosfolipídica, que son unos tipos de lípidos. ¿Cómo es posible que estos virus tengan esta membrana? Bueno, pues los virus ya sabemos que infectan a las células. Cuando infectan a las células, se van a disgregar. ¿Y cuándo lo hacen? Pues lo hacen cuando la célula produce la gemación, que es un tipo de reproducción asexual, ¿no? Entonces, de esa manera, si te acuerdas, pues va a presentar esta membrana que va a ser de la misma naturaleza y que proviene de la célula infectada. Ahora te voy a hacer unas referencias a qué o cómo actúan los virus desnudos respecto a los virus envueltos para que veas qué tal agentes infecciosos son. Muy bien, aquí te presento una tabla comparativa entre los virus desnudos y los virus envueltos. En primer lugar, los virus desnudos están cubiertos solamente por la cápside de proteínas. Esa es la primera diferencia respecto a los virus envueltos que ya hemos dicho que tienen la membrana lipídica. Esto ya lo tienes claro, ¿verdad? La segunda diferencia sería que los virus desnudos son más virulentos. En cambio, los virus envueltos son mucho menos virulentos. ¿Eso qué significa? Que estos pues infectan con mayor rapidez. Luego también podemos ver que entre los virus desnudos y los virus envueltos puede haber una gran diferencia respecto a cómo o qué producen en la célula. Fíjate que los virus desnudos producen lisis celular. Y tú dirás, ¿qué cosa es lisis celular? Aquí te presento una imagen. La lisis celular significa que los virus lo que están haciendo es romper, destruir la célula. Cuando se ha llenado toda la célula, todo el citoplasma de virium, ya no soporta más y los virus tienen que salir. Y entonces es lo que se produce con los virus desnudos. En cambio, con los virus envueltos, al ser liberados por gemación, no provocan esta lisis celular. ¿No te acuerdas qué es gemación? Bueno, aquí te la presento. Es un tipo de reproducción asexual. Todo esto sería la membrana celular y hay un pequeño abultamiento, entre comillas, ¿no? Que se va a formar. Si te fijas, la yema es mucho más pequeñita que la célula madre. Pues este tipo de reproducción es la que aprovechan los virus envueltos. Por tanto, no provocan lisis celular. Además, los virus envueltos suelen resistir mucho al calor, a los ácidos y a la desecación. Una célula normal tiene que estar en unas condiciones óptimas para la vida, una temperatura, una cantidad de agua, una cantidad de luz, presión, cantidad de oxígeno y no te digo más. Pues los virus desnudos son capaces de soportar estas difíciles condiciones. Los virus envueltos, en cambio, son mucho más sensibles al calor, a los ácidos y a la desecación. ¿Eso qué significa? Pues significa que los virus desnudos van a ser mucho más infecciosos tras la desecación. En cambio, los virus envueltos pierden un poco de infectividad cuando sufren desecación. Sobre la respuesta inmunológica que pueden producir los virus desnudos, sabemos que producen una respuesta inmunológica mediada por anticuerpos. Es decir, van a producir estas proteínas que nos protegen.
En cambio, los virus envueltos inducen a una respuesta inmunológica celular y de anticuerpos. ¿No te acuerdas qué es eso? Bueno, aquí estoy yo, Homo Scientific. La inmunidad celular es un tipo de respuesta que se genera por mediación principalmente de los linfocitos T. ¿Qué son los linfocitos T? Son un tipo de glóbulos blancos. Acuérdate que hay muchos tipos. Pero eso sí, la inmunidad celular no solo se lleva a cabo por el trabajo de los linfocitos T, que son unas células altamente especializadas, sino también lo pueden hacer los fagocitos, como por ejemplo los macrófagos. Tenemos más, pero eso ya es tema de inmunología. Cuando hablo de inmunidad celular, acuérdate, las células son las que están actuando. En cambio, cuando hablo de inmunidad humoral, me estoy refiriendo a la respuesta que es mediada principalmente por los anticuerpos. Entonces, fíjate qué diferencias cuando eres atacado por un virus desnudo respecto a un virus envuelto. Pero hay una diferencia más que quizás no la has escuchado de forma frecuente. Y es que los virus desnudos pueden transmitirse por heces, por polvo o fómites. ¿Qué cosa es un fómite? Es cualquier objeto inerte o sustancia que si se contamina con algún patógeno viable, sea una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro. Entonces, estas son las formas de transmisión de los virus desnudos. En el caso de los virus envueltos, se pueden transmitir por la sangre y muchos tipos de secreciones. Como ves, hay diferencias respecto a cómo pueden infectar los virus desnudos con respecto a los envueltos. Ahora te voy a presentar una noticia que es actual, de fecha del 20 de mayo del 2020. Espero que te interese, está muy interesante realmente. La flexibilidad mecánica de los virus puede favorecer su ensamblaje espontáneo. Es una noticia publicada en los centros científicos de la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. ¿De qué nos habla? Los resultados de estos trabajos sugieren que la cápside de los virus ha evolucionado hacia la minimización de su rigidez mecánica. Y tú te quedarás, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las piezas que conforman a la cápside se adaptan en su estructura. A su vez, que también se adaptan las interacciones que se establecen entre esas piezas. Así, de esta manera, el virus intenta tener la mínima rigidez mecánica, es decir, la mayor flexibilidad. ¿Y esto para qué le sirve? Pues le sirve para tener una mayor eficacia en el ensamblaje espontáneo de las piezas que forman parte de su cápside. Recuerda que la cápside es la que protege el material genético. Si la cápside no se llega a formar bien, entonces el material genético va a quedar expuesto y de esa manera el virus no podría asegurar su supervivencia. Los autores coinciden en que estos resultados favorecen el diseño de fármacos antivirales, que lo que hacen es inhibir el autoensamblaje del virus o degradan las propiedades mecánicas que ayudan a su supervivencia. Así, de esta manera, lo que podríamos hacer es tener nuevas aplicaciones en nanomedicina y la nanoelectrónica. ¿Por qué? Porque podemos fabricar nanomateriales. Entonces estamos viendo que los virus presentan muchos mecanismos para poder subsistir. En biología todo es lógica. Es realmente apasionante e impresionante los complejos procesos y fenómenos que se presentan. Además de esto, hay otro proceso que también llama la atención y es el pleomorfismo. No sé si lo has escuchado.
es la capacidad que tienen algunos microorganismos de alterar su morfología, es decir, su forma, sus funciones biológicas o el modo que tienen de reproducirse. Y esto lo hacen bajo ciertas condiciones ambientales que se pueda presentar. Algunos biólogos dicen que en el caso de los virus no es del todo cierto, pero eso ya te lo dejo a tu criterio, porque realmente sabemos, y si repasas toda la biología, al menos la que se estudia en bachillerato, podrás ver los diferentes mecanismos que tienen los seres vivos cuando se encuentran en condiciones ambientales adversas. Piensa que hace millones de años que tenemos las células procariotas y aún existen hoy en día, por todos los procesos que tiene que haber pasado el planeta. Entonces, ¿cómo podemos considerar a los virus? Los virus son máquinas naturales diminutas, también denominadas como nanomáquinas moleculares. Pero a diferencia de nuestras máquinas, las piezas que construyen los virus más sencillos son capaces de ensamblarse espontáneamente sin ayuda externa. Vamos, que son pequeñas fábricas que no necesitan ni luz ni materia prima que venga a partir de un proveedor. No. Ellos, una vez se encuentran dentro de una célula, ya tienen todo lo necesario para empezar a ensamblarse. Por tanto, ¿qué cosa es un virium? Un virium estará constituido morfológicamente por el material genético, que ya hemos dicho ADN o ARN. Tendrá proteínas, que esa proteína puede ser la cápside, pero también va a tener proteínas, que por supuesto la cápside es estructural porque forma parte de una estructura, sino que también puede tener otras proteínas que no son estructurales, como por ejemplo las enzimas. Eso también es capítulo de biología. Son necesarias las enzimas para que pueda volver a reorganizarse y replicarse, porque si no, no podría ser capaz. Y finalmente tiene su membrana lipídica, siempre y cuando el virium sea del tipo envuelto. Si es desnudo, no lo tendrá. Ahora que ya conocemos más a los virus, vamos a responder a la pregunta ¿por qué no están vivos? En primer lugar, los virus no son células. Te recuerdo que tenemos en biología, de momento, el reconocimiento de dos tipos: las eucariotas, que serían las que tienen su membrana celular, su citoplasma y principalmente su núcleo bien organizado, bien formado, con una membrana nuclear que protege el material genético. Y las procariotas, que serían las más primitivas, las más sencillas, las menos complejas, que estarían formadas por su membrana celular, su citoplasma como único organela, ribosoma, y el material genético está desnudo, no tiene ninguna membrana que lo proteja. Entonces, primer punto, no son células. Segundo punto, no se reproducen. Estas imágenes corresponden a las etapas de la meiosis o de la mitosis. Te recuerdo que está la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Los virus no hacen esto. ¿Qué es lo que hacen? Se replican. Forman clones idénticos. No pasan por ninguna de estas fases. Segundo punto, no se reproducen. Tercer punto, los virus no están ubicados en ninguno de los reinos que conocemos. Tenemos el reino Monera, que agrupa las bacterias, cianobacterias, el reino protoctista, que está conformado por algas, protozoos, etcétera, organismos unicelulares, eucariontes, el reino Plantae, que son los vegetales, el reino Fungi, que son los hongos, y el reino Animalia, que son los animalitos. Nosotros estamos aquí. Entonces, los virus no pertenecen a ningún reino. Cuarto punto, por la cual no son considerados seres vivos. No cumplen un ciclo de vida.
De toda la vida has escuchado, nace, crece, se reproducen y mueren. Bueno, eso es el ciclo de vida que te enseñaron en primaria, ¿verdad? Bueno, ahora ya cuando estás en un nivel un poquito mayor, sabes que además de eso, pues los seres vivos se relacionan, ¿no? Sabes que se alimentan, etcétera, que cumplen unas funciones. Pues los virus no cumplen un ciclo vital porque no podemos decir que nazcan ni que mueran. Sin embargo, dentro de las funciones sí podemos decir que cumple una función de relación, porque antes hemos visto en las noticias cómo es capaz de adaptar las formas de sus piezas con el objetivo de poder formar su cápside y poder sobrevivir. Y también tienen capacidad de metabolismo, porque tienen las enzimas, y las enzimas transforman sustancias. Entonces, esto sería una de las razones por la cual tampoco podemos considerarlos muertos. La primera, porque algo de metabolismo tienen, y la segunda, que algo de relación tienen, porque responden a estímulos. Te recuerdo que los virus suelen vivir en un pH entre 5,5 y 8,5. La luz ultravioleta les afecta, la temperatura también, la humedad, la salinidad, es decir, factores tanto químicos como físicos están afectando la composición de los virus. Entonces, ¿qué son? ¿Seres vivos o seres muertos? Yo creo que están en una fase intermedia. Lo cierto es que existen varias hipótesis que intentan responder de dónde provienen los virus. Y estas son la teoría de la regresión celular, que nos dice que es posible que los virus fueran pequeñas células que parasitaban células más grandes. A lo largo del tiempo desaparecieron los genes que no necesitaban a causa de su parasitismo. Por eso tienen un genoma que no les hace falta, solo el necesario para replicarse. Teoría del origen molecular celular. Algunos virus podrían haber evolucionado a partir de fragmentos de ADN o ARN que escaparon de los genes de un organismo celular mayor. Y la tercera teoría es la de la coevolución. Los virus podrían haber evolucionado de complejos moléculas de proteínas y ácido nucleico, al mismo tiempo que aparecieron las primeras células en la Tierra, y habrían sido dependientes de la vida celular durante muchos millones de años. Los viroides son moléculas de ARN que no se clasifican como virus porque carecen de envoltura proteica. ¿Cuál de estas teorías es la correcta? No se sabe. Habrá que seguir investigando. Lo cierto es que la clasificación de los virus que conocemos es según tres aspectos. Primero, el hospedador que parasita. Segundo, el tipo de material genético que pueda contener. Y tercero, la fórmula de su cápsula proteica. En cuanto al hospedador, sabemos que pueden parasitar a bacterias, y a este tipo de virus se le llaman bacteriófagos o fagos. También pueden parasitar vegetales, animales. Entonces, la segunda clasificación sería si tienen ADN o ARN, que ya lo hemos dicho, adenovirus o retrovirus. Y la tercera, con respecto a la forma de su cápsula, podría ser icosaédrica, figura de 20 lados, cápside helicoidal, que es esta, y cápside compleja, que es esta. Este es un bacteriófago, por si acaso, que siempre se representa de esta manera, con su cabeza, su cuello y su cola, ¿no? Es compleja porque ya estás viendo que tiene diferente forma, no es un simple icosaedro o una simple forma helicoidal. Además de hablar de los virus en forma general, he creído conveniente hablar del coronavirus. ¿Por qué se le llama así? En primer lugar, por su apariencia, de corona. El coronavirus va a tener unas espículas que son glicoproteínas, una proteína M, un ARN monocatenario que está interior, y suelen ser del tamaño de 100 a 160 nanómetros. Las investigaciones que se están haciendo son en base a estas características, ¿no?
a la M-proteína, a la espícula, la glicoproteína o la hemaglutinina estereasa. Pero bueno, todavía hay mucho que investigar. Lo cierto es que hemos dicho que los virus pueden ser de dos tipos, según el material genético que tiene, y fíjate todas las familias que puedes encontrar. De todos ellos, el Coronaviridae está ubicado aquí, junto a los ARN virus, y hemos dicho que son de tipo monocatenario. Este signo significa que es de polaridad positiva. Los ARN virus positivos son idénticos al ARN mensajero del hospedador y por lo tanto pueden ser inmediatamente traducidos por la célula hospedadora. Fíjate tú la complejidad en los virus. Además de esto, sabemos también que los test que se hacen para la detección del virus pueden ser de diferentes tipos. A nivel de antígenos, un antígeno es cualquier partícula extraña que no es reconocida por nuestro organismo, y entonces se trabaja con la glicoproteína especular, la S, que lo hemos visto antes en la figura anterior, ¿no? La proteína M, etc. En el caso del test tipo PCR, que significa reacción en cadena polimerasa, lo que se hace es la identificación del RNA del genoma del virus, único y especial para él. Y otras pruebas son la detección de los anticuerpos, que significa que la persona ya ha padecido la enfermedad y entonces su organismo, su sistema inmunológico ya ha producido anticuerpos contra el virus. Entonces se hace un tipo de reactivo que reacciona con ello y será capaz de identificar si la persona ha fabricado estos anticuerpos. Por supuesto, si has tenido el coronavirus, tienes que haber formado anticuerpos. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado y que además te suscribas a nuestro canal. monscientific.com también es tu página web y puedes contactar con nosotros. ¡Hasta luego! Món Científic, qualitat d'ensenyament.